Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Venezuela, la realidad venezolana, cada día más difícil tanto para el gobierno y mucho más para la oposición y el pueblo venezolano en términos generales. Recientemente hemos escuchado noticias que hablan de una situación económica difícil y tanto así de la situación política. Para analizar esta realidad, para aproximarnos un poco a lo que es lo que está sucediendo en Venezuela en estos tiempos, nos acompaña el diplomático de carrera venezolano y miembro de la Mesa de Unidad Democrática de ese país, Milos Alcalay, a que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, muy contento de estar aquí en tu programa y en Costa Rica, por supuesto. Y vía Skype nos acompaña el analista internacional Antonio de la Cruz, a quien saludamos. Un gran saludo, Ricardo, placer compartir el programa contigo y tú escuchas. Milo, si pudiéramos más o menos sintetizar, es muy difícil, yo entiendo, pero lo que está pasando en Venezuela con relación a lo que ha vivido Venezuela en otros momentos de su historia, que ha sido un país ciertamente difícil, ¿cómo caracterizarías esta situación? Bueno, yo diría que después de 16 años de gobierno del socialismo del siglo XXI, hemos visto cómo todas las esperanzas que se dieron en la búsqueda de un gobierno que había ofrecido acabar con la pobreza, acabar con la injusticia social, acabar con los excesos, luchar contra la corrupción, luchar contra lo que llamaban los antivalores de la mal llamada Cuarta República, no solamente lo empeoró a una situación en donde Venezuela nunca había sufrido lo que estamos viviendo hoy con el desabastecimiento, no solamente orientó al país hacia la violación de las libertades y los derechos humanos, sino también desaprovechó una oportunidad de oro con un precio de petróleo. Cuando llegó Chávez, el barril de petróleo estaba a $9 y llegó a estar a más de $100 el barril. 1 millón de millones de dólares recibidos en un poco más de una década, y que ha sido malgastado, teniendo además, pudiendo haber sido Venezuela una especie de tacita de oro dentro del resto de América Latina. Ha sido desaprovechada esta situación y hoy estamos viviendo un país sin libertades, sin democracia, con un profundo colapso de las instituciones y con una situación económica caótica. Antonio, precisamente tu especialidad es conocer bien lo que sucede desde el punto de vista económico, particularmente lo que pasa con el crudo, con el precio del petróleo. ¿Cómo explicar esto que mencionaba Milos, que un país en estos 15 años haya recibido esa cantidad de dinero y se encuentre ahora en esta realidad, en este declive económico? Ricardo, fíjate, Venezuela ha recibido por los últimos 10 años ingresos por $1 trillón. Se dice fácil, pero son 9 ceros seguidos. Okay, tenemos 12 ceros seguidos, perdón, $1 trillón. Eso no ha permitido a la economía venezolana prosperar, porque el gobierno de Chávez y Maduro ha dedicado esos recursos para desarrollar el proyecto político del socialismo del siglo XXI. Al ponerse a financiar esa aventura, porque fue una aventura, descuidó el país en sus necesidades y por lo tanto, y a la vez aprovechó por tener esa riqueza, destruir todo el aparato productivo dentro de Venezuela, y hoy Venezuela necesita importar el 75% de sus insumos para poder tener alimentos y otros bienes, lo que conlleva a que con la caída del precio del petróleo un 50%, hoy indica que Venezuela tiene menos ingresos para asumir ese gran rol y esa gran fábrica de poder producir los bienes internos dentro de Venezuela, lo cual no tiene. Y por eso hoy el gobierno Maduro está haciendo aguas en términos de que el barco se hunde. ¿Pero qué es más grave? El haber despilfarrado esa cantidad de dinero, porque uno podría pensar que por más ayuda que haya dado a otros países, no puede haber gastado todo ese capital político, o la obstrucción, el impedimento, la obstaculización del desarrollo de la empresa privada.
Ok, fíjate, en los dos términos, para puro poner un referencia a un elemento, a Cuba en 10 años se le han entregado 85.000 millones de dólares, cifras del Banco Central. Eso, ahí incluimos tanto los envíos de petróleo a Cuba como los servicios prestados por médicos y entrenadores y todo el personal que colocó en Venezuela con una doble función, con la función de control social de la población y con la misma función de dar programas sociales. Ahí tenemos una gran parte. Y lo otro, en cuanto a la empresa privada, al tener recursos, no expropió, confiscó las propiedades porque cree en el modelo de que el Estado es el que debe tener todo el poder para poder hacer a la gente dependiente del Estado y con ello doblegar el espíritu de lucha del ciudadano. Milus, esta realidad nos habla de que hay otra Venezuela a la que existía hace 15 años. Sin duda alguna. La Venezuela de hoy es una Venezuela que inclusive físicamente tú ves cómo ha ido cambiando, no solamente cuando uno recorría otros países de América Latina y del mundo, uno se sentía orgulloso de la pujanza, del boom que era Venezuela, frente a una realidad económica y social, por ejemplo, en América Latina muy deteriorada. Llegó a hablarse, no sé si correcto o incorrectamente, pero llegó a hablarse de la Venezuela Saudita. Así es. ¿Y qué es lo que pasó cuando uno viene a Costa Rica, Panamá? No te estoy hablando de otros países como Chile, como Colombia, es decir, uno ve el boom, uno ve el crecimiento, uno ve las construcciones. Y en Venezuela físicamente tú ves cómo se ha venido deteriorando todo lo que en el pasado parecía que orientaba hacia un modelo de desarrollo extraordinario con sus autopistas, su parque automotor, todas esas dimensiones. Físicamente se ve. Físicamente se ve el deterioro de los hospitales, físicamente se ven las colas en los supermercados, físicamente se ve cómo no solamente el desabastecimiento en los supermercados, sino como también la producción nacional, sea la industrial, sea la agrícola, se ha ido acabando por esa rapacidad del Estado de quererlo controlar todo y cada vez dependemos más de las importaciones. Pero lo grave es que tenemos un gobierno que lo que es, lleva la política de avestruz, en vez de determinar, hacer un diagnóstico de cuál es la situación, prefiere echarle siempre la culpa a alguien, distinto a su propia realidad. La culpa es del imperio, la culpa es del colonialismo europeo, la culpa es del vecino colombiano que es un contrabandista, la guerra económica y una serie de otros inventos que llegan a creérselo. Y así es imposible encontrar una solución a esa gravísima crisis que se está viviendo en el país. Cuando no se reconoce el problema no se puede plantear la solución. Es así. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos pronto en esta edición de Al Cierre.